Ay, ay, ay. Bueno, miren, una de las personas, digo, una de las cosas más importantes para la mayoría de las personas es sentirse apreciado, sentir que a alguien le importamos. Yo les tengo una buena noticia. No importa qué, a Dios le importas. ¿Cómo sabemos que le importamos a Dios? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es mejor. Sabemos que le importamos a Dios porque Dios lo ha demostrado. Sin embargo, debo advertirle que hay dos cosas muy difíciles con respecto al tema de demostrar que alguien nos importa y sentir que le importamos a alguien. Lo primero es precisamente eso, demostrar a alguien que en verdad nos importa. Porque cada persona tiene sus propias expectativas y si no llenamos esas expectativas, la persona nunca aceptará que es apreciada. Déjeme explicarle esto un poquito. Yo puedo, lo que conversamos hace un rato, si yo, por ejemplo, ¿ok? Tengo a una persona, vamos a suponer que Vanessa hubiera crecido en un hogar donde su papá y su mamá son toscos, ¿ok? Lo normal es que ella también crezca con un carácter tosco. Entonces, yo puedo querer desvivirme y siempre estarle comprando y decirle y llamarla por teléfono a cada ratito. ¿Y qué va a pasar? Ella no lo va a apreciar. Va a sentir que es un fastidio que yo todo el tiempo la esté llamando. Y van a decir, pues si es meloso y no sé qué, y al final hasta me va a cortar porque no quiere saber. Y yo supuestamente estoy tratando de mostrarle aprecio. Yo estoy mostrando realmente que le aprecio, me estoy dedicando a ella, pero ella no lo aprecia, no lo valora. ¿Ok? Lo mismo pasa con Dios. Ahora, la segunda parte es enfocarnos en las cosas que en verdad importan. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. De hecho, hace un rato más o menos como que arruiné la cosa, pero vamos a hacer un taller, como decimos cuando estamos en educación. ¿Ok? Pero este taller es muy sencillo porque ustedes no tienen que demostrar nada sino a ustedes mismos. ¿Ok? Ahora tengo un problema con Vanessa y con el hermano de hecho. Bueno, ustedes miren a la persona que tiene a la derecha. Y si usted está hacia el extremo, mire hacia la izquierda. Pero los que están hacia acá, miren a la persona que tienen a su izquierda. En el caso de Sonibé es Maide, en el caso de Maide es Josué, y así sucesivamente. Mire hacia su izquierda y mira a la persona que tiene a su izquierda. Y el que está al final, como Vanessa, mira hacia el otro lado. Pero mira hacia la derecha, perdón. Mira hacia a la persona que tiene a la derecha. Mira hacia su derecha. Ahora, el que está al final, la Danesh, mira hacia la izquierda. Toña mira hacia la izquierda, así, mira a la persona. Ahora, déjeme buscar déjeme buscar mi celular, porque si no, no funciona el taller. No, todos miran hacia mi derecha, o sea, hacia su izquierda, pero el que está al final mira al contrario porque no tiene a nadie del otro lado. Ahora, en un minuto, trate de pensar 5 cosas buenas de esa persona que tiene a su lado. Un minuto, 5 cosas buenas. No tiene que decirlo, nada más piénsalo. 5, y le estoy dando bastante tiempo que lo sepan. 5. A cualquier persona, si está la mano por fin de tu lado, ya ve. Yo me imagino que ya tienen sus 5 cosas buenas cuando están viendo lo que otros hacen. Te tocó fácil. Listo, se acabó el tiempo.
quiero decirle que si usted logró pensar 5 cosas buenas de la persona que tiene cerca de usted, es usted un campeón. La mayoría no puede pensar ni tres cosas buenas. En general, lo fácil es pensar todo lo malo. Pregúntele lo malo, de una vez brotan así y vienen a la cabeza por montones. Por montones. Entonces, eso hace difícil el poder recibir. Una cosa es dar, otra cosa es recibir. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que de repente la persona está haciendo muchas cosas buenas. ¿Ok? Y un día me halaga, el otro día está no sé qué. Al día siguiente comete un error y a mí se me olvida todo lo bueno que hizo. Y se acabó. Nosotros tenemos que aprender. De hecho, he escuchado a personas diciendo esto y esas personas que dicen eso, al día siguiente se le olvida. A enfocarnos en lo bueno. Porque cuando las personas hacen algo malo, pues yo tengo derecho a sentirme mal o enojado porque se hizo algo malo. ¿Ok? Pero mi reacción, si yo estoy enfocado en lo correcto, no va a ser desmedida porque yo me voy a acordar que sí hizo algo malo, pero entonces yo en vez de decirle, no sé qué, yo conversemos. Pasó esto, esto, esto y esto. No voy a demudar mi rostro porque yo estoy enfocado en lo correcto. La mayoría de las veces la gente hace muchas cosas buenas y pocas cosas malas y nos enfocamos en lo malo. Y así es muy difícil aceptar que alguien se preocupa por nosotros. La persona se ha preocupado por nosotros, nos estima y lo ha demostrado toda la vida, pero en un segundo se nos olvida. Y esto mismo nos sucede con Dios. Él hace tantas cosas maravillosas todo el tiempo, pero nosotros solo nos enfocamos en nuestros propios intereses y con esa actitud menospreciamos el amor y la misericordia de Dios. Hoy estoy especialmente contento porque traigo buenas noticias. En realidad, yo creo que siempre traigo buenas noticias, pero las de hoy son tremendamente buenas desde el punto de vista humano. Hoy vengo a tratar de demostrarte y espero también garantizarte que a Dios tú le importas. A Dios tú le importas. Mira, primero, ¿ok? Si a Dios tú no le importaras, te había desechado desde el principio. Pero porque le importas, Dios trató a Adán y a Eva como un padre a sus hijos. Déjenme darle algunos datos. Ellos desobedecieron. En Génesis 2:17, Dios le dice a Abraham, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículo 6, comen del árbol. Sin tomar en cuenta el nivel de desobediencia, un padre nunca desecha a sus hijos. Trata de corregirlos. ¿Ok? Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva. Pudo haber acabado. Él no tenía que esperar hasta el diluvio. Él pudo haberlos acabado. Pero no era el plan de Dios porque Dios los ve. Mire, cuando usted ve la genealogía, vamos a Lucas capítulo 3 creo que es. Acompáñame un poquito al capítulo 3 de Lucas. Puede ser el 2, pero bueno, vamos a ver. A veces Sí, el capítulo 3. El capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios trató a Adán como un hijo. En vez de deshacerse de él, trató de corregirlo. Le dijo, ¿qué has hecho? Y etcétera, etcétera. Ellos, mire, a usted a lo mejor no se dé cuenta, pero lo que Adán y Eva hicieron fue avergonzar a Dios. No se trató de una desobediencia privada. En realidad ellos hicieron una desobediencia pública.
Ellos provocaron que el enemigo se burlara de Dios. Un padre sufre la vergüenza en silencio. Cuando un hijo se porta mal y la gente empieza a señalar al padre y a decirle, mira, y ese que ese es tu hijo y no sé qué y no sé cuándo, el padre puede querer corregir al hijo, pero no puede decir nada porque ese es su hijo. No va a decir, no, ese es su hijo. Y cuando la gente lo está señalando, lo que hace es que agacha la cabeza, va, le llama la atención a su hijo. En esta época ya no les pegan, así que de milagro, así como como a la cara le dicen alguito, pero el padre sufre la vergüenza por causa del hijo. Si usted no sabe, creo que es en el libro de Jeremías, ahí sí no me acuerdo bien, pero dice, mi nombre es blasfemado por causa de ustedes. ¿Qué es? Hacemos pasar vergüenza a Dios. Y con todo, Dios no nos destruye. Ellos rechazaron a Dios. Si yo obedezco a Dios, lo reconozco como a Dios, pero si lo desobedezco, le estoy rechazando y mi Dios es aquello que obedezco. Un padre sufre el rechazo con la esperanza de que el hijo recapacite. ¿Y cuántas veces hemos rechazado a Dios? Pero Dios sigue ahí. ¿Usted está muerto? No se ha muerto, ¿verdad? Dios sigue ahí. Dios está como el padre del hijo pródigo esperando que nosotros volvamos en nosotros, que volvamos en sí, para que regresemos al Padre. ¿El hijo pródigo rechazó al padre, sí o no? Lo rechazó. Él dijo, dame mi herencia. Hey, ¿no vivías bien ahí? ¿Qué tenías que ir a buscar a otro lugar? Pero a Dios le importas. Y como a Dios le importas, Él está también como ese padre esperando que algún día su hijo vuelva. Porque le importas, Dios no abandonó a Adán y a Eva a su suerte. Como un padre, Dios busca a Adán y a Eva en su extravío. Dice que ellos escucharon la voz de Dios en el huerto. Y a mí me llama la atención porque dice que ellos escucharon la voz en el huerto y se escondieron. ¿Qué quiere decir? Que Dios los llamó más de una vez. O sea, Dios los llama y ellos van y se esconden. Y dice que la Biblia dice que Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? O sea, ya tengo rato buscándote y ¿dónde te metiste? O sea que Dios simplemente no fue que, no los encuentro y ya me voy a sentar en mi trono y los voy a dejar ellos donde quiera que, no, los sigo buscando. Tanto es así que, voy a tirar un número así, pero como unos 4,000 y pico de años después, Dios vuelve a la tierra en la persona de Jesucristo a buscar a su creación, porque le importas. Dios no abandonó a Adán y a Eva a su suerte de la manera que haría un padre. Dios proveyó un camino de regreso hacia Él. Génesis 3:15 nos habla de la promesa, la primera promesa, lo que llaman el protoevangelio, la primera promesa de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Era la promesa de la venida de Cristo. Proveyó de una vez el camino para que su Hijo regresara a Él, para que nosotros llegáramos de vuelta a Él, porque a Dios nosotros le importamos. Con mucho amor, Dios cubrió temporalmente la vergüenza de ellos, mientras venía el remedio permanente. Ellos se cubrieron, dice que tuvieron vergüenza y se pusieron, porque estaban desnudos, y se pusieron hojas de higuera que apenas le estaban, dice que eran delantales.
Así que esos dibujos donde ponen a Eva con el cabello cubriéndole enfrente, no están tan errados, porque lo que la Biblia dice que se hicieron fue delantales, así que Eva estaba cubierta aquí, pero no para arriba. Si eran como nosotros, los delantales que nosotros conocemos. O sea, era una especie de taparrapo, pero de hojas. Y Dios, ¿qué hizo? Los cubrió completamente y le puso túnica. Y cubrió la vergüenza de su hijo. Dios realmente está de alguna manera interesado en nosotros. Si a Dios no le importaras, se habría quedado de brazos cruzados. Pero porque le importas, Dios vino. Dios vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Mateo 5:17, Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. ¿Por qué vino a cumplirla? Porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Él cumplió la ley por nosotros, para que nosotros a través de Él pudiéramos ser salvos. Pero eso es porque a Dios le importa. Porque a Dios le importa, Dios vino a llamarnos al arrepentimiento. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Creo que me equivoqué. Bueno, me equivoqué de pasaje, pero el asunto es que Dios dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es Mateo 10:34, pero ese es el pasaje. Entonces Dios vino a atraernos a que nos arrepintamos para que podamos retomar nuestra relación con Dios. El Señor Jesús vino a predicar y a enseñar las buenas nuevas de salvación. En Marcos 1:38 Él les dijo a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vino a predicar el mensaje de salvación. Vino a abrir los ojos para que podamos ver. En Juan 9:39, Él hablando con los fariseos que creían que sabían mucho, le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y usted y yo éramos de los que no veíamos. Pero Jesús vino para que nosotros pudiéramos ver y entender y volvernos al Señor. Dice en el versículo 46 del capítulo 12, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Es oscuridad. El que no está escrito en Cristo está viviendo en oscuridad. No entiende, no sabe, no conoce el camino, y aunque vamos a suponer alguien le diga cómo llegar, no puede llegar porque no puede ver. Juan 10:10, Él vino para que, Juan 10:11. Juan 10:10 vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Vino para que tengamos vida. La gente cree, hay gente que cree que tiene vida. Hay gente que ríe mucho, pero cuando uno no los ve. Yo conozco gente que son muy risueñas, pero de repente usted se lo encuentra y empieza a hablarle de todos los dolores que tienen. Yo no río tanto, pero no me duele nada, gracias a Dios. Ni física ni emocionalmente. Gracias a Dios no me duele nada. Dios vino, según Juan 18:37, el Señor vino
para testificar acerca de la verdad. Dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso es que mucha gente no puede venir a Cristo. Por eso es que mucha gente no puede venir a la iglesia. Por eso es que mucha gente no se convierte. Y algunos que están en la iglesia tienen el mismo problema. No están escuchando la voz del Señor porque no son de la verdad. Y es importante que nosotros entendamos, Dios, el Señor nos llamó no a ser simplemente cristianos de banca o cristianos de no banca. Nosotros tenemos que vivir como hijos. Nosotros tenemos que ser gente que vive con entendimiento, que no se deja llevar por todo viento que sopla por ahí o por cualquier cosa que los demás dicen, sino que gente que entiende. El problema es que muchos no entienden porque no son de la verdad, porque no son de Cristo. Jesús vino, y esta es quizás la parte más importante, Él vino a mostrarnos el camino al Padre. Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Porque le importas, Dios vino a buscarte. Donde leímos hace un rato en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estábamos perdidos. Dice allá en Efesios que estábamos perdidos estábamos muertos en delitos y pecados. Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Él vino a buscarnos porque no conocíamos el camino, como dijimos hace un rato, Juan 14:5 y 6. No sabemos a dónde va, ¿cómo sabemos el camino? Los discípulos que estaban con él no entendían. Y el Señor vino a mostrarnos que el camino es Cristo. Por allá afuera la gente está buscando llegar a Dios a través de Don Bosco, a través de San Pancracio, a través de San Judas Tadeo, a través de María y a través de lo que sea. Y todos esos están perdidos. Porque hay un solo camino y el camino es Cristo. Amén. Él dijo claramente, nadie llega al Padre sino por mí. Yo quiero que entiendas que a Dios tú le importas y le importas mucho. Él vino a buscarte porque quieres que estés con Él. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, porque a Dios le importas. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, porque a Dios le importas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho porque ustedes me importan. Voy pues a preparar lugar para vosotros porque ustedes me importan. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez porque a ustedes me importan, y os tomaré a mí mismo porque ustedes me importan, para que donde yo estoy, vosotros también estéis porque ustedes me importan. Dios vino, o sea, Dios se hizo hombre. ¿Cómo un cristiano puede sentirse solo? ¿Cómo un cristiano puede sentirse menospreciado cuando Dios mismo vino a buscarte? Eres cristiano porque Él vino, Dios vino a buscarte porque le importas. Y porque le importas, Dios vino a salvarte.
Romanos 6:9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, vive para Dios. Y esa es una promesa para nosotros de salvación. Dios vino a buscarte, porque le importa, vino a salvarte del dominio de la muerte. Todos nosotros estábamos condenados. Y aquí voy a volver a explicar algo porque hay cosas que nosotros tenemos que tener bien claras. Y tenemos que tenerla bien clara porque por ahí afuera se enseñan de manera errónea. Cuando Jesús dice que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella, no está hablando de guerra espiritual. Satanás no está en el Hades, no está en el infierno, ni en ninguno de esos lugares. Cuando Él dice eso, el Hades es el lugar de los muertos. Cuando usted se va a Apocalipsis, Él dice, yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Lo que está hablando es de resurrección. Está hablando que la muerte no se va a enseñorear de aquellos que son parte de la iglesia, sino que vamos a resucitar. Si la muerte se enseñorea, no podemos resucitar, pero como la muerte no se puede enseñorear a nosotros, nosotros vamos a resucitar. El dominio de la muerte fue quitado porque Dios vino a salvarte. Amén. Efesios 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él vino a salvarte de esa corriente de este mundo en la cual tú estabas preso de acuerdo a lo que Satanás quería que hicieras. Y aquí tenemos que entender, de verdad tenemos que entender, yo quiero insistir que entendamos. ¿Cuál es la herramienta más poderosa de la corriente del mundo? Es una palabrita nada más de 4 letras, pero que es terrible y que afecta tanto al mundo como a la iglesia. Se llama moda. Todo aquello que es donde todo el mundo se mete. Es increíble que el ser humano quiera vivir en serie, como si fuera una máquina que las hacen repetidas, o como cuando tú vas al Costo o al Chance y ves como 20 vestidos del mismo vestido y de repente todos se compran y salen como 18 vestidos iguales. Llegas a una fiesta y las otras 3, hasta tu enemiga tiene el mismo vestido que tú, y entonces quedas brava. Pero Dios no nos hizo en serie. Dios no nos hizo en serie. Aprenda a tener criterio. No esté haciendo lo que todo el mundo hace. No esté repitiendo lo que todo el mundo repite. No se esté vistiendo como todo el mundo se viste. Tenga criterio. Dios quiere que nosotros entendamos. Él nos sacó de esa corriente, no para que volvamos a traerla, para que la traigamos a la iglesia. No quiere que hablemos como todo el mundo, no quiere que riamos como todo el mundo, no quiere que vistamos como todo el mundo. Él quiere que seamos como Él es. Amén. Y para eso vino Cristo, vino a salvarnos de esa corriente terrible que está arrastrando un montón de gente, entre ellos cristianos, al infierno. Primera de Corintios 15, 56. Dice, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dios vino, el Señor vino a salvarnos del poder del pecado. Capítulo 3, versículo 25 de Romanos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
la sangre de Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No te vuelvas por el mismo camino. No hagas las mismas cosas que hacías antes. Dios te sacó para que seas diferente. Él vino a salvarte de todas esas cosas que a todo el mundo le gustan, pero que al cristiano, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, ya no le gustan porque sabe que no agradan a Dios. Nosotros debemos entender, Dios vino a salvarnos. El Señor Jesús vino para eso. Entonces nosotros debemos honrar, debemos vivir de acuerdo a las expectativas de Dios. Y no estar siguiendo la corriente del mundo. Dice Pedro en capítulo 4, versículo 1, versículo 1 al capítulo 4, de 1 de Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya. Basta ya. Es hora de vivir de una manera diferente. De una manera distinta, como agrada a Dios. Si no le importaras a Dios, Dios no hubiera hecho un sacrificio tan grande. Pero porque le importas, Dios entregó lo que a Él más le importa. Dios entregó a su Hijo unigénito para que no te pierdas. Todos sabemos lo que dice Juan 3:16. Él entregó a su Hijo para darte vida eterna, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque le importas, se entregó a sí mismo. Dice Filipenses 2, 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, dice, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque dice la Biblia, estaba escrito que el que moría en una cruz era maldito, se hizo maldito por nosotros. Pero no solamente eso, el sacrificio más grande, y es la parte importante. No caiga en la insensatez, porque no tiene otro nombre, de algunos que dicen que Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, era porque Él tenía miedo al látigo o a lo que iba a pasar, o a la cruz, o a que lo clavara. Mire, eso es una insensatez. Jamás Jesús hubiera tenido miedo a eso. ¿Cuántos mártires de Cristo ya existían? Gente que había muerto por la causa del Evangelio, y ellos eran más valientes que Cristo. No, a Cristo no le importaba eso. Cristo iba a pasar en la cruz que nadie antes, ni después, ni nunca puede pasar.
y es que él iba a desprenderse del Señor. Y era un dolor muy grande el poder estar desprendido de Dios, sin hablar de que él en ese momento iba a padecer, toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Y Jesucristo sabía lo que significaba la ira de Dios. Él era el sacrificio para que tú y yo no experimentáramos la ira de Dios, porque a Dios le importamos. Lo que él hizo fue tan grande que en verdad, en verdad yo creo que el que lo desprecia tiene bien ganado el infierno por la eternidad. Lo tiene súper ganado. Porque lo que Cristo padeció en esa cruz es inmencionable. No se puede describir en palabras. No hay manera de que nadie pueda ni siquiera imaginarse el sufrimiento que tuvo ese hombre en la cruz por causa de nosotros y lo despreciamos. Y todavía es peor si te llamas cristiano y no entiendes lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Si tú te llamas cristiano y desprecias eso, quiero que sepas algo. En esto ya escuchaba a alguien que me recordó algo que ya la verdad había olvidado. La Biblia dice que al que mucho se le da, más se le demandará. No es lo mismo el castigo para una persona que nunca ha escuchado el Evangelio. No es lo mismo el castigo para uno que ha escuchado el Evangelio así como de oídas, que para uno que ha estado en la iglesia escuchando la palabra por años y no se afirmó en Cristo. El castigo es peor. Porque se te dio y no obedeciste. Dios ha demostrado con creces que le importamos. O sea, Dios no tiene nada que probar. Todo lo que Él ha hecho grita: ustedes me importan. Pero claro, a veces Dios no llena las expectativas de algunos, porque algunos quieren un Dios diferente, algunos quieren un Dios más complaciente, algunos quieren que el Dios sea como yo quiero que Dios sea, pero Dios jamás va a ser como tú quieres que Él sea. Dios es como es y punto. ¿Cómo quisiera estar en la mente de ustedes para saber si realmente comprenden lo que estoy diciendo? Después de todas las cosas que yo he enumerado, y creo que lo hice demasiado rápido, a ver, yo creo que voy a empezar desde cero de nuevo. Y que por cierto me quedo corto. ¿A ustedes les es posible comprender que en verdad a ustedes Dios le importa? Porque si no le importaras, Adán y Eva no hubieran sido vestidos, sino que hubieran sido destruidos. Si tú no le importaras a Dios, Dios se habría quedado de brazos cruzados y allá ustedes. Yo quiero que usted entienda algo. La única razón por la que el ser humano no se ha matado, no se ha destruido a sí mismo, es porque a Dios le importa. Si Dios no tuviera su mano metida, si Dios no tuviera todo el control de la situación, el ser humano se hubiera destruido a sí mismo, él solo. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, Él ha estado interviniendo. Porque a Dios le importa y de hecho si no le importara, Dios no hubiera hecho un sacrificio tan grande. Y mire, Dios hizo el sacrificio. El Padre envió al Hijo. El Hijo vino por su cuenta. El Hijo se entregó a sí mismo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Se entregó a sí mismo. Pero ¿sabe qué? Lo que nosotros no dimensionamos es que ellos
ellos por su propia cuenta se sometieron a un dolor innecesario porque le importas. Porque no era necesario para ellos, para nosotros sí, pero para ellos no era necesario que ellos tuvieran que exponerse a esa situación donde ellos se desconectan. ¿Y usted creen que a Dios no le dolió darle la espalda a Cristo? Era un dolor innecesario para ellos. Era necesario para nosotros, pero no para ellos. Pero se sometió voluntariamente a ese dolor porque le importas. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir queriendo que Dios llene tus expectativas o te vas a dar cuenta que ya Dios hizo más de lo necesario para que te des cuenta que le importas? Cuando yo veo que alguien se interesa en mí y lo hace honestamente, yo agradezco a esa persona. Cuando yo veo que alguien se interesa en mí y lo hace honestamente, yo también me intereso por esa persona. Ayer llamé por error a un amigo y me devolvió la llamada en la madrugada pensando que había alguna urgencia. Ese amigo se interesa en nosotros, lo ha demostrado muchísimas veces y ha cometido errores. Ha hecho cosas algunas veces que uno dice que, pero nosotros no podemos dudar jamás de ese amigo porque él ha demostrado de muchas maneras. Mire, él pensó que había una urgencia y me llamó en la madrugada, 4 y pico de la mañana, no, 5 y pico de la mañana. Y yo, ¿cómo le respondí? Oye, ¿cómo está? Tiene un pariente enfermo. Y tuvimos, yo no quería hablar de eso. Para mí la mañana se hizo corta, a pesar que después de la oración yo no me acosté. Tenía cosas que hacer. Pero ¿saben qué? Mi amigo quería hablar. Cuando alguien se interesa en mí, yo me intereso en él. Dios se interesó en mí. A Dios yo le importo y como a Dios yo le importo, Dios también me importa a mí. Ya Dios demostró que yo le importo. Ahora yo tengo que demostrar que Él me importa. Y si yo no leo la Biblia, no la estudio, entonces Dios no me importa. Si yo falto el domingo a la iglesia porque sí, Dios no me importa. Si yo no tengo tiempo para orar, Dios no me importa. Si yo paso todo mi día haciendo cosas por allí y no lo tengo ni siquiera en mi mente, Dios no me importa. Si yo hago las cosas y simple y sencillamente la Biblia dice algo y yo hago lo que me da la gana, Dios no me importa. Pero yo sé que aun cuando yo soy cabezón y rebelde, yo le importo a Dios. Y quiero que sepa que a usted le importa a Dios. Y yo quiero hacer un llamado hoy a que Dios le importe también a usted. A que deje de estar viviendo como si Dios no existiera, como si Dios fuera su mandadero, como si Dios fuera, deje de estar viviendo en religión y empiece a interesarte por Dios. Porque Dios no es cualquiera. Padre, te doy gracias por tu amor.